significamos cada uno de nosotros que cumple su palabra, cada uno que busca andar en los pasos de Cristo, cada uno que busca reflejarlo en su rostro. Cristo está vivo. Gracias a Dios por eso. Gracias a Dios porque Él nos ha marcado, nos ha dejado un diseño el cual seguir, un diseño donde todo cristiano debe basar su andar y su vida. Entonces hoy vamos a estar hablando, hoy nos vamos a estar centrando en la palabra de Dios, y vamos a estar hablando en Gálatas 5:22. Vamos a Gálatas 5:22. Son tantas las cosas que Dios ha dejado enmarcado en su palabra para nosotros poder andar en este mundo maligno y perverso. Un mundo maligno y perverso que lo que busca es arrastrarnos hacia el lado de la maldad. Como veíamos el domingo pasado, que veíamos que muchas de las presiones que nos ejercen en nuestras vidas, es que nosotros vayamos o que el mundo se aborque a la maldad, a lo contrario, a lo que es el diablo, a lo que es el adversario. Pero gracias a Dios porque su palabra es clara, su palabra es explícita y nos dice cómo no ir allá. Entonces vamos a leer en Gálatas 5, 22, 23 y son los frutos del Espíritu. Ponemos el pie para leer la palabra de Dios. Gracias al Padre. Y leemos palabras bajo la autoridad del Padre, Hijo y Espíritu Santo, dice la palabra de Dios en Gálatas 5:22. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. 23, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Amén, amén, amén. Pueden sentarse. Mire, ciertamente estamos hablando de frutos del Espíritu. Frutos que solo las pueden, que se van a ver reflejados en personas que viven según Cristo. Que viven según Cristo, frutos que van a ser reflejados, que viven según lo que Dios ha hecho en sus vidas. Porque los frutos es algo que viene a ser visible. Y los frutos, dice la palabra de Dios, que por sus frutos los conoceréis. Entonces, ciertamente, estos frutos es algo que ya Dios, que cuando son evidentes, es porque ya Dios ha venido trabajando. Dios ha venido trabajando. Es por ello que yo le digo que le damos gracias a Dios porque Él ha dejado explícitamente en su palabra cómo debe andar un cristiano, cómo andar una persona en Cristo Jesús. Entonces, hablando acerca de los frutos del Espíritu, nos vamos a estar enfocando en el último. ¿El último cuál es? De lo que acabamos de leer, de los 9 que leímos. Mansedumbre. Templanza. Entonces vamos a estar enfocando en templanza. Entonces templanza es, si lo definimos por definición, le pudiéramos decir que es la capacidad de controlar nuestros deseos y pasiones. Capacidad de controlar nuestros deseos y pasiones. Impulsos, vamos a añadirle allí. Impulsos. Bajo ciertas situaciones que vivimos, nosotros tendemos a responder de cierta forma. Entonces ya la palabra de Dios nos está diciendo que hacia ciertas situaciones que vivimos, en las cuales padecemos, en las cuales estamos atravesando, debemos de saber de controlar y manejar esas situaciones a través del Espíritu Santo de Dios, porque por algo son frutos del Espíritu. Por algo la templanza y el Espíritu de Dios me va a llevar a mí a soportar las pruebas. Estuvimos viendo el domingo pasado de que en el mundo tendremos aflicciones, en Jesucristo. Estuvimos viendo de que esas aflicciones y esas tribulaciones llegan con un propósito de fortalecer nuestro carácter espiritual, nuestro carácter en Cristo, y también llegan con el propósito de uno hacerse de una vida eterna. Veíamos cómo Jesucristo, a través de su sufrimiento, a través de su crucifixión, a través de lo que padeció aquí, por ahí Él obtuvo. ¿Dónde está Jesucristo ahorita? En los cielos. Obtuvo su lugar de redención allá. A través igual veíamos como nosotros comparándonos con nuestro Señor Jesucristo, nuestras tribulaciones,
nuestro pasar aquí en el tiempo es también nuestro boleto, cuando la sufrimos, cuando la soportamos, nuestro boleto a la vida eterna. Porque el adversario lo que quiere es que uno llegue a decir y renegar de Dios, renegar de Cristo. No aguanto más, no puedo con una vida de cristiano, necesito quedar hasta aquí. Porque se supone que mi mitad cristiano fue para andar tranquilo, no para andar así, pues no es así. Cuando andamos haciendo lo correcto, lo bueno, lo que le vale a Dios, esto es del diablo, el mundo es del diablo. Es decir, que tiene potestad de venir contra. Entonces, aquí en medio de todas estas situaciones, de lo que padezcamos, de lo que tengamos que hacer, ¿cómo va a vivir la templanza? ¿Cómo vamos cómo nos va a ayudar la templanza? ¿Cómo nos va a ayudar la templanza? ¿Cómo podemos controlar nuestro pensar, nuestras acciones? Porque ciertamente cuando uno padece de algo, cuando uno está sometido a una presión externa de algo, internamente uno tiende a sufrir. Si agarramos, por lo menos si a mí alguien viene y me empieza a presionar el brazo fuerte, me lo está presionando externamente, pero internamente también sufre internamente. Entonces internamente nosotros podemos controlar las emociones, las reacciones, porque si alguien me aprieta el brazo fuertemente, yo puedo reaccionar. Y creo que de esto me acuerdo yo de nuestro pastor Artube cuando hablaba refería acerca del pastor Milton, que era una vez el pastor Milton saliendo de una prédica, sale afuera y viene, se le acerca un hombre y le dice: ¿usted es el pastor Milton? Sí. ¡Pah! Le metió una cachetada sin son ni ton. Claro, el hombre sabe lo que se imagina el hombre, una persona que tiene sus cosas congregadas en su iglesia. ¿Qué le dijo el pastor Milton? Aguantándose, siendo militar de 20 y pico de años, imagínate con un militar de 20 y pico de años que alguien te quita de una cachetada. Entonces aguantar, someterse a decir: un Dios te bendiga nada más. ¿Sabes qué? Dios te bendiga. Poder someter la carne, porque ya no vive la carne, sino vive Cristo. Poder llegar a eso, poder que sea el Espíritu Santo que dé una respuesta y no la carne. Entonces, ciertamente, nuestras situaciones externas, internamente el viejo hombre va a querer hablar. ¿Te acuerdas cuando veíamos la semana pasada de que decíamos que la respuesta del mundo, los consejos del mundo es: pero págale con la misma moneda, haz lo mismo? Te lo quitaron, mata, quita uno. Bueno, hablamos de eso. Esa es la respuesta o los impulsos del mundo, pues, de la carne. Ahora, el cristiano responde de otra manera, bajo templanza, cuando muere el Espíritu de Dios en él. Entonces la templanza va a ser necesario siempre para llevar una vida que agrada a Dios, para una vida que va a agradar a Dios. Hay que hacernos de ella. Así como decía Pablo, porque ya no vivo Cristo, ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Amén. Santiago 4:1, para ver. Yo creo que es la versión que tiene Ale. ¿Tu versión es? Mi versión es PDT. Ah, no, es traducción bien. Tengo varias. Eso vale. No, la traducción bien. Santiago 4:1. Santiago 4:1. Hola. Dice Santiago 4:1: ¿de dónde vienen todas
conflictos y peleas que hay entre ustedes. Todos esos conflictos y peleas que nosotros podamos tener, vivir. Son exteriores algunas veces, pero miren lo que dice después. Vienen de ustedes mismos, de sus deseos egoístas, que siempre están librando una guerra en su interior. Amén. Amén. Ciertamente, cuando nosotros tenemos una situación montada, la película la hacemos peor en el interior. La película no la criticamos 20 veces, la identificamos 20 veces más en el interior, la masificamos. Empezamos a sentirnos más tribulados de lo que es. Si vemos que Juan 16:33 que nos dice. Juan 16:33. Jesucristo hablando con nosotros, diciendo estas palabras que son maravillosas. Y nos dice, estas cosas he hablado, para que en mí tengáis paz, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Entonces tenemos por un lado a Santiago hablando de que las presiones externas nos llevan a hacer una película internamente en la cual podemos decir, no puedo, es demasiado, porque vine a ser cristiano, porque desde que me metí a cristiano padezco esto. Si yo busqué a Dios fue para tener una vida de tranquilidad, una vida de paz, una vida de orden. Mira todo lo que me está cayendo desde que yo decidí caminar con Cristo, caminar con Dios. Internamente empezamos a hacer eso. Y lo que nos están cobrando es la vida. Internamente yo vengo a luchar con todo eso. Y lo que me quitaron fue el teléfono. Internamente yo vengo a traerme un peliculón a mí, a traer más carga, cuando me caí sin empleo, cuando estoy pasando una mala racha. Pero entonces ve lo que me dice Jesucristo. Estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones. Pero entonces, ¿qué nos dice? Pero confiad, yo he vencido al mundo. Aleluya. ¿A quién importamos nosotros? A Cristo, al que nos redimió. Y si ya nos redimió, ya somos redimidos. Y si ya pagó, si ya pagó por nosotros, ya no debemos nada. Entonces, ¿por qué nos hacemos el peliculón adentro? ¿Por qué nos hacemos el peliculón adentro? ¿Por qué nos hacemos los sufridos? Porque no confiamos. Porque no confiamos. Porque no hemos desarrollado la templanza, porque no hemos aprendido a dominar nuestras emociones. No hemos aprendido a dominar a ese viejo hombre. Como cuando dicen, bueno, pero mira, se le puede estar cayendo el mundo encima a ese hombre, pero está tranquilo. Sí, mira, si uno de los frutos que habla Gálatas, entre los frutos de un hombre, gozo, paz y templanza. Imagínense, vivir con gozo constantemente, ya eso lo hemos visto. Constantemente, estar siempre gozoso. A pesar de esto, la paz, siempre en paz, a pesar de esto. Ahora le tenemos que añadir la templanza, a pesar de esto. O sea, saber responder de la mejor forma para mí internamente y al mundo también, porque también las reacciones uno se las lanza a otro. Muchas veces hablamos mal, respondemos mal, decimos las cosas mal. Claro, el problema es mío, pero la pago con otro, cuando decimos así. Y es cuando vienen y dicen por ahí, bueno, pero si yo no te he hecho nada, ¿qué la vas a pagar conmigo? No sabemos controlar las emociones. Ciertamente hay algo que está oprimiendo, que hay una causa que causa un efecto. Pero si nosotros aprendemos a dominar eso, las emociones, no vamos a lastimar a otro. ¿Qué es lo que sucede muchas veces? Cuando aprendemos a dominar nuestras emociones,
emociones. Y ya vamos a ver eso, que templanza es dominio propio. Cuando no aprendemos a dominar nuestras emociones, a tener dominio de lo que padecemos, a tener dominio de lo que podemos decir, herimos a otros, causamos malestar en otras personas. Ahora, y cuando hablamos de que templanza es dominio propio, no es que tú tomes el dominio, el control tú mismo. Ese control lo toma el Espíritu Santo en ti. Porque tú lo has dado, tú lo estás permitiendo, tú has cambiado, tú has hecho un carácter en ti. Tú has hecho que el carácter de Cristo empiece a vivir en ti, y ese es el dominio propio. Eso es decir lo que dice Pablo: ya no vivo yo, ya no vive la carne, mas vive Cristo en mí. Eso es eso. Eso es eso. Ahora, Jesucristo no nos está diciendo que los problemas no van a faltar, los problemas van a estar. Los problemas van a estar. Pero lo que nos dice es que todo está resuelto. Confiar. Que vencido no. Oye, ¿cómo podemos vivir tranquilos si hay tantas cosas aquejándonos? Soporte. Amar. Paciencia. Y fe. Hemos visto en enseñanzas anteriores que la respuesta no es inmediata. El problema es hoy y mañana es la respuesta. Hemos visto eso. Es trabajada. Es sufrir. La fe es trabajada. La fe es sufrir. Así nos ha enseñado Cristo. Así nos ha enseñado Cristo. Y si Él nos está diciendo que va a haber una respuesta, confíelo. Confíelo. Espérelo. Esperanza. Mantenga. Dios no lo va a defraudar. ¿Sabes por qué Dios no lo va a defraudar? Porque no es hombre para mentir. Ni hijo de hombre para arrepentirse. Si Él le tiene prometido algo a usted, lo que sea, y es lo que le está pidiendo es: soporta un poquito, hijo mío. Amén. Amén. Eso Gloria te a lo va a dar. Dios. Gloria a Dios. Eso te lo va a dar. Y cuando vemos de cómo puede haber una tormenta rodeando, que puede haber una tormenta en medio de ti, una tormenta que no sepas cómo controlar, aun y cuando puedas controlar tus emociones. Porque vemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo en la barca y la tormenta. Jesucristo estaba en la barca. ¿Y qué hacía Jesucristo? Estaba durmiendo. Tenía su cabeza en una almohada. Y en medio de una tormenta que hubo allí, ¿qué hicieron sus discípulos? ¿Cómo estaban? ¿Cómo la estaban viviendo ellos? ¿Cuál era la película? Tribulados, desesperados, nos vamos a morir, no podemos con esto, Y tú durmiendo. no aguantamos, mira que cuán difícil es. Pero por más que ellos allí, y esta es una diferencia que vamos a hacer, por más que ellos allí controlaran sus emociones, y se quedaran tranquilos y digan: bueno, yo no voy a decir esto, pero la tormenta estaba afuera. La tormenta se iba afuera, fea. Pero ahí es donde viene la ayuda del Espíritu Santo de Dios a nuestras tormentas. Que por más que nosotros nos controlemos adentro y podamos estar tranquilos, que sabemos que afuera nos están avasallando, entonces ¿en quién confiamos nosotros? En el Jesucristo dice que he vencido al mundo confiando. Entonces, cuando la tormenta estuvo allí en la barca, que los discípulos estaban desesperados, en medio del desespero, que decían que iban a morir, que pensaban que iban a morir, bueno, Señor Jesús, mira, estamos en medio de una tormenta, esto está feo. Ahí cuando viene la intervención del Espíritu Santo en nuestra vida también. Cuando nosotros decimos a Jesús: mira, Jesús, estoy en medio de una tormenta, esto está feo. Calma. Le decimos al viento: calma. Así le dijo Jesucristo al viento: calma. Todo llegó a quietud. Todo llegó a tranquilidad. Pero tuvieron que recurrir
Por más que ellos se tranquilizaban, era una tormenta lo que ellos vieron. Distinto a que las aguas estuvieran tranquilas, este ejemplo lo veo yo, y el barco hubiese tenido un hueco. Entonces, el agua tranquila, pero hay un hueco, está entrando agua. Cualquiera puede entrar en desesperación, nos vamos a hundir, se está llenando esto, ¿qué tal? Pero si tú te calmas, tú controlas tus emociones, tú le puedes dar una salida a eso. La metiendo la camisa, los tapones con la camisa, ya está. Y doy una solución ahí momentánea, parcial, hasta llegar a buen puerto. Controlando mis emociones. ¿Qué quiere decir? Que hay cosas que se nos van a escapar de nuestras manos, así no nos controlemos, así nosotros pongamos la templanza. Pero ahí es donde va la templanza más allá todavía. Es confiar y esperar en el tiempo. Que es confiar y esperar en el tiempo. Que la solución no es nada más la que el pensar, el razonar. Yo lo digo esto, eso va a ayudar. Eso va a ayudar a la carne. Pero después viene la confianza de que va a haber alguien externo, que sea alguien es Dios, que sea alguien Jesucristo, que sea alguien el Espíritu Santo, que nos va a auxiliar de la manera que nosotros necesitamos. De la manera que nosotros necesitamos. Y bueno, ahí vamos a estar viendo 2 Timoteo 1:7, que es donde dice, ¿pueden ir allí? 2 Timoteo 1:7. Dice la palabra de Dios aquí, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de qué? Amén. Entonces, eso es lo que nosotros aplicamos en medio de una circunstancia en la cual la tormenta afuera es muy fuerte. En la cual, con que yo diga, pero es que bueno, yo me tranquilizo, está bien, yo estoy tranquilo, no me desespero, confío plenamente en ti, ahora es lo tuyo. O sea, no me corran del problema, pero le doy la confianza a Dios. Porque no nos ha dado Dios el espíritu de cobardía, sino de amor, poder. De que sea Dios quien tome el control, que sea el espíritu de Dios quien tenga ese control y ese dominio. Y que yo en medio de una desesperación no vaya a hacer la película interna peor. Sí. Hay veces que hay problemas y una persona no le dé solución. No le ve, no se la ve por ningún lado. Y es que no puede, no puede, no puede, no puede. Y ese mismo problema se lo planteamos a otro. Esto es sencillo. Lo que tenemos es que esforzar más doble, más nada. Esta persona lo ve así, pero esta persona no le dio salir, porque no ha sabido entregar. Porque no ha sabido pedir una relación. Porque no ha pedido pedir una relación. Necesita para eso. Y ciertamente hay situaciones difíciles, fuertes. Filipenses 4:7. A esas situaciones que nosotros no le vemos una salida aparente, una salida difícil, o algo que no le vemos así el pronto auxilio, y es recurriendo a Dios, y aquí está la respuesta. Dice Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. La paz de Dios, confiando en Él, quien va a guardar nuestros corazones, el que va a hacer que esa película nosotros no la extendamos a 10 partes más. Porque es Él nada más el que nos da la garantía. La garantía.
Segunda de Pedro 1, 3:6. Segunda de Pedro 1, leemos 3 hasta el 6. Segunda de Pedro 1, del 3 leemos hasta el 6. Leemos la palabra de Dios y dice en la palabra: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Aguanten allí promesas, para que por ellas llegaseis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Y el 5 dice: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad. Amén. Amén. Entonces nos manda a añadir dominio propio, nos manda a añadir dominio propio. Cuando hablando de que conocimiento, tenemos 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio. Y el dominio propio, paciencia. Pero ¿a dónde quiero llegar con esto? Que el dominio propio nos va a llevar a tener la paciencia necesaria en el tiempo para que Dios haga su trabajo. Amén. Para que Dios haga su trabajo. ¿Por qué? Porque en un impulso corto, en un impulso se puede acabar todo. O sea, en medio de una situación externa, lo que le está ocurriendo, usted por una decisión, o por un impulso, por una mala decisión tomada por impulso, por no tener sus emociones, ahí puede acabar todo. Ahí quedó todo. Una decisión mal tomada por impulso, ahí quedó todo. Una decisión donde se practicó la templanza, donde hubo el dominio propio, va a darle paso a la paciencia, que es en el periodo de tiempo donde Dios va a hacer su trabajo. Acuérdense que la situación es hoy, pero muchas veces la respuesta no es la solución es mañana. ¿Sí me están entendiendo? Que por medio de una desesperación, en un momento X, situación de la pareja, del matrimonio. ¿Sabes qué? No te aguanto más y esto queda hasta aquí. Otro momento de una cama, de algo. Esto queda hasta aquí, ya. Si lo sometes, y ahí es una decisión tomada y pudo quedar hasta ahí, ya, literalmente hasta ahí. No hay mañana, no hay más nada, así quedó. Si se practicó la templanza, o sea, se dejó ese mano de Dios, de que Dios puede restaurar un matrimonio, que vamos a orar, que yo tengo la fe y la plenitud, y empiezo a llevar las cosas con mansedumbre, reteniendo mis emociones. De las dos personas, uno generalmente es el que debería ceder. Entonces esa persona empezó a ceder, empezó a retener sus emociones. Allí está, entonces ahí da paso a la paciencia. Y en medio de esa paciencia, de esa espera, Dios hace su trabajo. Amén. 6 meses después, una semana después, 3 meses después, un año después, un matrimonio restaurado. Amén. Gloria a Dios. Un matrimonio glorificado para Dios. Amén. Un matrimonio que puede decir, mi casa y yo serviremos a Jehová. Amén. Gloria a Entonces, Dios. ¿cómo podemos cortar algo en el momento por no tener la sabiduría del momento, la templanza suficiente, el dominio de
de la situación en el momento. Y el asunto fue, y la pelea vino porque dio un vaso más fuerte. No te soporto, ¿sabes qué? Tú quédate aquí. Entonces, esto no produce esto. Mira, entonces la templanza es eso, es poder soportar. La templanza nos va a ayudar a soportar, a través de la intensidad. Ahora, aquí vamos a entrar a ¿Han escuchado acerca del acero templado? El vidrio templado. Los procesos que nosotros vivamos, practicamos la templanza, pero también nos llevan a ser templados. Amén. Como el acero templado, antes de ser acero templado, era un acero común y corriente. Era un hierro común y corriente. Solamente que empieza un proceso distinto, un proceso sometido, un proceso en el cual busca cambiar su estructura interna para hacerlo más resistente. El acero templado es más resistente que el acero común. El acero templado tiene más valor que el acero común. El acero templado tiene mayores usos que el acero común. Entonces véase usted como Dios quiere hacer de usted no algo común, sino algo fuera de lo común, algo extraordinario. Amén. Y el acero templado, para hacer acero templado, tienen que calentarlo mucho. Ese hierro común, ese acero común, primero hay que calentarlo demasiado. Temperatura a rojo vivo. Y de ahí, después que está bien caliente, bien caliente, lo meten en una paila con aceite. A enfriar. Es un choque de caliente, extremo, a enfriar de sopetón. Pero eso internamente cambia su estructura. Su estructura la cambia, la reorganiza, sus átomos se van reorganizando. No es un proceso químico porque no es nada que se le echa, es un proceso físico, un proceso de choque. Y nuevamente vuelve a sacarse de ese aceite, o agua, también usan agua o aceite, vuelve a sacarse de ese aceite y se vuelve a calentar otra vez por un buen tiempo. Rojo vivo nuevamente, ya y otro choque más. Eso lo empieza a hacer resistente, a darle más resistencia. Pero ¿cuál ha sido su proceso? Calor intenso. Alta temperatura. Y la que falta. Si vamos a hacer templado, entonces van a ser altas temperaturas para nosotros, buenas presiones, buenas insultadas, buenas malas caras, buenos malos tratos, malas respuestas. Todo eso para irnos procesando en carácter, para irnos procesando en templanza, para irnos procesando en yo cambiar, ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Vamos a tener que pasar por eso, porque Dios también quiere hacer de ti un cristiano templado. Un cristiano templado en resistencia. Alguien que pueda soportar. Mire, y el ejemplo de José, porque el ejemplo de José siempre cansa, ¿vale? Y tocaste su palabra maravillosamente. José, cuando niño, hijo de Jacob, ¿cómo trataba Jacob a José? Consentido. Lo más preciado que tenía. Él dijo, yo quiero disfrutar a mis dos hijos pequeños. Que a los grandes no los puedo disfrutar. Lo dijo José. Eso dijo Jacob. Yo quiero disfrutar a mis dos hijos pequeños. Y era un consentido. Entonces le hizo su mancha, su túnica con los 7 colores. Ajá, y qué sé yo. José en una posición de todo bonito, todo lindo, todo color de rosa. Lo vende. Ya no era todo bonito,
proceso de esclavo. Él tuvo que picar piedra, cargar piedra, abrir camino, abrir sangre. No renegó de Dios. Su carácter formado, porque a su papá le había formado algo, le había dado, y a Jacob le había dado algo, supo dominar sus emociones. No dijo, bueno Dios, ¿para qué me trajiste al mundo? Si es tu hijo de Jacob, que le tienes prometido a darle esposa a Jacob, ¿para eso me trajiste al mundo? No haber dicho eso, porque él conocía la palabra, él sabía desde Abraham. Su papá le había enseñado eso. Entonces, ¿y cuál es la tierra prometida? ¿Cuál es todo más allá que todo lo que pisaran? ¿Qué es esto, pues? No lo hizo, lo contó. Picó piedra, abrió camino, hizo lo que tuvo que hacer. Mano derecha con su mano. Plata, terreno. Cuando todo creía que todo otra vez era bonito, color de rosa, preso otra a sufrir ahí, encerrado injustamente por culpa de la mujer de Potifar. Pudo mantener sus emociones nuevamente, siguió bajo la voluntad del Padre, nunca rompió comunión con Dios. Eso es lo que buscan las tribulaciones, eso es lo que buscan las situaciones que pasan. Uno romper tribulación con Dios y perder. ¿De la cárcel dónde fue? Gobernador de Egipto. Segundo en el reino, como fue Faraón. Segundo en el reino después de Faraón. Pero vemos cómo lo que vivió, todo lo que sucedió, todo lo que le pasó, era para forjarlo, hacerlo más fuerte y poderle dar, por decirlo así, el peso de un reino. Si le daban ese reino, siendo el hijo de Jacob por allá nada más, de repente no lo podía. Necesitaba ser forjado. Necesitaba que el acero pasara de ser acero común a ser un acero templado que pueda soportar peso. ¿Se acuerdan cuando empezamos en Santiago? Cuando leímos Santiago 4.1 que nuestros problemas internos los llevamos a lo interno. Así como el acero templado cambia su estructura internamente de hacer problemas. Cuando el cristiano se tiempo empieza a ser procesado por Dios internamente, también empieza a cambiar. Y esos problemas de afuera ya no empiezan a ser un peliculón adentro. Le empieza a dar otra perspectiva, le empieza a dar el lugar, o empieza a ver la visión de un lugar para Dios trabajar, para que Dios se glorifique, para que Dios haga lo que ya tiene prometido en ti. O sea que en medio de una situación, ya cuando una persona empieza a hacer trabajar, allí puede decir, yo sé que lo va a hacer otra vez. Amén. Yo sé que de aquí lo saco con tu ayuda. Amén. Yo sé que aquí es donde tú me quieres. José sabía que no era que lo quería preso. José sabía que no lo quería como esclavo. Entonces, ahí es cuando uno va a decirle a Dios, yo sé que es aquí que tú me quieres. Yo sé que hay grandes cosas para mí. Yo sé que hay muchas cosas mejores para mí. Yo lo que tengo es que confiar, yo lo que tengo es que seguir confiando en ti. Amén. Entonces Dios nos tiene en ese proceso constante. Quiere que practiquemos la templanza, empecemos a controlar nuestras emociones, pero a su vez nos está procesando a nosotros, también nos está templando. Salmo 66:10. Salmo 66:10. Y vamos a leer hasta el 12. ¿Están allí? Amén. Dice la palabra de Dios, porque tú nos probaste, oh Dios, no ensayaste cómo se afina la plata, nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos pesadas cargas,
permite cargar hombres sobre nuestra cabeza. Ahora aquí mira lo que dice, ¿qué dice? Pasamos por el fuego y por el agua, y nos sacaste a abundancia. Amén. ¿Y a qué se parece eso? Amén. Gloria a Dios. Amén. ¿A qué se parece? El proceso de templado, ¿no? Nos pasaste por el fuego y luego por el agua, para cambiarnos internamente, para darnos otra estructura, para darnos un soporte, para darnos algo que lo que tú nos vas a dar, ahora sí lo vamos a soportar. Porque ¿qué dice luego? Luego dice, ¿y nos sacaste a qué? Abundancia. Entonces el proceso del templado, practicar la templanza, te va a dar a ti, ¿te acuerdas cuando hablamos de templado? Paciencia para que Dios obre en el tiempo. Amén. Esa templanza, ese templado, te va a dar la paciencia para que Dios obre en el tiempo, para rescatar un matrimonio, para darte la abundancia, como dice aquí también, y lo sacaste a abundancia. O sea, que te abre puertas. Dios recompensa. Dios no va a decir, hijo, tú estás ahí llevando por llevar, por nada más porque quiero que lleves. No. Tú estás garantizando vida eterna. Muy bien, como lo vimos el domingo pasado. Estamos garantizando la vida eterna. Estamos peleando por eso. Pero Dios también nos promete cosas aquí. Amén. Y ahí es a partir de la templanza. Ahí es a partir de esto. Pero ¿por qué nos tiene que cambiar internamente, estructuralmente? Porque si Él te puede dar la bendición ahorita, sin el proceso, sin el cambio, nos podemos hasta perder en medio de la bendición. Amén. Ahora sí, hay plata, hay carro, hay esto, hay aquello, ahora sí voy para la playa, con gusto. Ahora sí me voy a viajar. Ahora sí puedo y empezamos a mirar a Dios, hasta que estamos fuera. Entonces, tu proceso tienes que vivirlo. Tu situación tienes que vivirla. Amén. Para que tu abundancia no te aleje de Dios. Aleluya. Para que tu abundancia sea la que te permita acercarte más a Él. Y puedas decir, y puedas estar plenamente tranquilo de que no te vas a perder. De que lo que Dios te ha dado es para perdición. Amén. Entonces, bueno, esta es la enseñanza para que la mediten, la tengan en cuenta. Vamos a pararnos, vamos a ponernos de pie.